Gracias, buenas noches por la invitación y por estar acá. También gracias a las personas que nos observan por línea. Pues vamos a hablar hoy de un tema que es muy interesante. Vamos a hablar un poquito de los dilemas bioéticos en cuidados paliativos. Y yo quiero empezar hablando de algo muy importante, la definición de bioética. Podemos decir que es un estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, en cuanto que dicha conducta es examinada a la luz de los valores y de los principios morales. Y lo subrayo porque valores y principios es un punto clave, ¿verdad?, para poder entender y comprender qué son los cuidados paliativos y qué tiene que ver la bioética con ellos. Entonces, parto de algo muy importante. Existen actualmente 2.000 culturas, 5.000 religiones, 7.000 idiomas. Hablamos hoy en día de una globalización y una tecnología. Entonces, ¿cómo podemos nosotros de alguna manera encontrar un común denominador entre tanta cultura, tantas religiones y tantos idiomas? Pues ese común denominador son los principios y los valores, ¿verdad?, que podemos tener en común. Hablando en bioética, hay 4 principios fundamentales que van a ser la base para poder nosotros hablar de los dilemas bioéticos. Uno de ellos, dentro de los principales, es la no maleficencia, que es un principio básico del quehacer médico, ¿verdad? Lo primero que decía Hipócrates era no hagamos daño, ¿sí? Entonces, la no maleficencia obliga al médico a buscar siempre el bien para su paciente y no hacer ninguna cosa que pueda causarle daño en la práctica. Otro principio importante es la justicia, que es un elemento clave en toda comunidad. Y si nosotros hablamos en cuanto a justicia distributiva, podemos hablar si los recursos que tenemos para la atención de nuestros pacientes los distribuimos equitativamente o no. Entonces, la justicia también entra a debate cuando tenemos que decidir situaciones entre la vida y la muerte. Por tanto, estos 2 primeros principios, no maleficencia y justicia, se convierten en una obligación del Estado, porque es el Estado el garante de que nadie haga daño a los demás y que de la justicia actúe como es debido. A esto se le conoce como ética de mínimos o como ética cívica, ¿verdad? Y por ende es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de todos. Voy con los otros 2 principios, la autonomía, que es el principio según el cual cada ciudadano organiza su proyecto de vida y lo lleva a cabo voluntariamente. El derecho que tiene el paciente a tomar decisiones, a ser informado y a saber cuál va a ser el procedimiento que se le va a realizar, cuáles son las atenciones que se le van a brindar. Y el otro principio que nos hace falta es el de beneficencia. Hacer el bien a otros es voluntario, ¿sí? Nadie nos obliga a hacer el bien, ¿sí? Sí nos obligan a no hacer daño, nos obligan a no hacer el mal, pero nadie nos obliga a hacer el bien, es algo voluntario. Pero también la beneficencia es la base de la vocación médica, ¿sí? El instinto sagrado de ayudar, ¿sí? La mayoría de los médicos generalmente actúa bajo esa premisa, ¿sí? Esa vocación que tiene el médico de poder prestar un servicio y de ayudar. Es muy diferente, por ejemplo, un arquitecto o un abogado. El médico generalmente, cuando está ante una situación difícil, siempre su instinto lo lleva a ayudar, la beneficencia. Sin embargo, hoy en día ese instinto sagrado de ayudar, esa vocación, está en crisis. En crisis porque los mismos servicios de salud nos obligan a prestar una atención como muy pausada o muy rápida en un momento dado, sin brindarnos todas las herramientas para que precisamente podamos brindar un servicio de beneficencia adecuado. Y terminamos sacando un trabajo de maquila, ¿verdad? Viendo un paciente tras otro, sin prestar la adecuada atención y prestar el oído necesario a cada padecimiento de nuestros pacientes. Creo que esto es algo que la Escuela de Medicina debe de ponerle atención, ¿verdad?, a la vocación del médico realmente a ese servicio. Por consiguiente, estos segundos principios, autonomía y beneficencia, se conocen como ética de máximos, es una obligación individual y aquí no se puede involucrar al Estado.
Si el Estado decidiera por estos dos patrones, se volvería un autoritarismo, ¿verdad? Entonces, por eso es que se considera una obligación individual. ¿Cuál es la importancia de conocer o tener presentes estos 4 principios? Bueno, pues son la base de decisiones y discusiones en torno a dilemas éticos. Podríamos poner, por ejemplo, ¿verdad?, la autonomía del paciente, que pide que ya no le hagamos ningún procedimiento y que lo dejemos en paz y que quiere morir tranquilamente, que topa con la no maleficencia del médico, que sabe que está llamado a no causarle daño al paciente, ¿verdad? Y que ante esta crisis, ante este dilema, pues va a primar la no maleficencia del médico ante el paciente que, por ejemplo, podría estarnos pidiendo la práctica de la eutanasia. Generalmente los dilemas éticos se concentran en los extremos de la vida. En el nacimiento, pues sabemos que hay dilemas a nivel de lo que es la inseminación artificial, la fecundación in vitro, el aborto, la clonación y la ingeniería genética. Y alrededor de la muerte, porque existe la conspiración del silencio, el consentimiento informado, la pena de muerte, la obstinación terapéutica y la eutanasia. Entendiendo el consentimiento informado, porque a veces no le damos la debida información a nuestros pacientes, y la conspiración del silencio, porque a veces nosotros también colaboramos como médicos con la familia, que no quieren que el paciente se entere del padecimiento que pueda tener, ¿verdad? Yo hoy voy a detenerme a hablar de obstinación terapéutica y de eutanasia, que van muy de la mano de lo que es el cuidado paliativo. ¿Por qué es importante implementar el cuidado paliativo precisamente? Empecemos hablando de la obstinación terapéutica. También se conoce como encarnizamiento o activismo terapéutico. Y ya este señor en 1950 lo definía como el comportamiento médico que consiste en utilizar procedimientos terapéuticos cuyo efecto es más nocivo que los efectos del mal a curar, o inútil, porque la cura es imposible y el beneficio esperado es menor que los inconvenientes previsibles. Entonces, desde 1950, en el quehacer médico ya se tiene noción o ya se sabe que hay procedimientos, que hay cosas que el médico desea hacer que no tienen sentido realizarlos porque no van a causar ningún beneficio al paciente. Y quiero poner algunos ejemplos. En este artículo, aunque es de 1995, quizás fue alguno de los primeros artículos o estudios que se realizaron, el estudio Support, aquí hablaban que más del 50% de los enfermos terminales murió en una unidad de cuidado intensivo con ventilación mecánica y con dolor moderado a intenso, ¿sí? Es decir, la medicina no fue capaz de calmar las dolencias que este paciente tenía. Y la medicina fue capaz de insistir con procedimientos que no estaban proporcionando un alivio real al paciente. Este es otro estudio publicado en el 2002 que se realizó con pacientes que estaban en la etapa final de vida y que tenían algún padecimiento de tipo demencia. Y ellos reportaban que 24% de esos pacientes tuvieron un intento de reanimación cardiopulmonar y 55% tuvieron una colocación de sonda de alimentación forzada en la etapa final de la vida, cuando no necesariamente debieron ser reanimados y no necesariamente forzados a una sonda de alimentación, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que puede llegar a ser el encarnizamiento terapéutico. Algo que es bien importante, ¿verdad? Y que todo médico debe de aprender es que no todo lo que se puede hacer, se debe hacer, ¿sí? Baltasar Gracián decía, más necesita el médico para no hacer que para hacer, ¿verdad? No nos enseñan en la escuela de medicina a dónde debe de estar el límite o el tope. Yo me recuerdo que en algún momento de mi formación, los médicos de intensivo nos decían en un turno, si se te muere este paciente, mañana tienes un turno de castigo, ¿sí? ¿Por qué?
¿verdad? ¿Por qué me debo de ensañar en mantener vivo a un paciente que está llegando a su proceso final y que más bien yo me debería de preocupar por ayudarlo a un buen morir, ¿verdad? Proveyéndole del acompañamiento de su familia, proveyéndole del acompañamiento espiritual, cualquiera que sea el credo que el paciente pueda tener, ¿verdad? Y no ensañarme en seguir utilizando medicamentos que ya los topé y que no están ayudando en nada, y mantener parámetros ventilatorios exagerados que tampoco le van a ayudar en nada en ese momento, ¿verdad? Entonces, a eso se debe esto, ¿verdad? Que no todo lo que se puede hacer, se debe hacer. Existe algo que se conoce en la medicina paliativa como medidas proporcionadas y la readecuación terapéutica, ¿verdad? Que esto es lo que nos va a permitir, en realidad, poderle brindar a nuestros pacientes la ayuda que necesitan en esa etapa final de la vida. Entonces, a esto se refieren todos aquellos medicamentos, tratamientos y operaciones que ofrecen una esperanza razonable de beneficio para el paciente y que pueden ser conseguidos y utilizados sin acarrear un costo, dolor u otros inconvenientes excesivos al paciente, ¿verdad? Entonces, puedo poner un ejemplo. Tenemos un paciente con un cáncer terminal que anteriormente había recibido radioterapia, que ya ha sido intervenido quirúrgicamente 2 o 3 veces y que en este momento requiere otra, 4ª o 5ª cirugía, ¿verdad? ¿Tendrá sentido continuar haciéndole cirugías teniéndolo en un hospital cuando a lo mejor podemos aliviar los síntomas que le están molestando? Podemos tenerlo en su casa con control de síntomas, sin dolor y sin sufrimiento, al lado de sus seres queridos. O tener otro paciente que también tiene un tumor, que está presentando una apendicitis, pero que su calidad de vida es muy buena, todavía va y viene en casa, no tiene ninguna limitación. Pues a esta persona que aunque tiene un tumor que no es propiamente curable, pero que tiene un padecimiento diferente, del cual podemos hacer algo todavía para mejorar su calidad de vida por un tiempo más, vale la pena que utilicemos los recursos necesarios. Entonces, en cada caso es necesario analizar la situación del paciente, ¿verdad? Y poder tomar decisiones en base a esto, ¿sí? A esto es a lo que se le llama medidas proporcionadas y readecuación terapéutica. ¿Dónde y quién establece los límites? Primero tenemos que partir de la razonable confianza de éxito, en base a lo que hemos leído, en base a las estadísticas, a la epidemiología, lo que yo quiero hacer realmente en qué va a beneficiar al paciente, ¿sí? ¿De verdad le voy a salvar la vida con las medidas que voy a hacer o no lo voy a hacer, verdad? Entonces, ese punto es importante. Luego, el nivel de cualidad humana de la vida conservada, es decir, la conciencia y el margen de libertad eficaz de la persona. ¿Esto por qué? Porque a veces el paciente ya está agonizando y nosotros queremos seguir haciendo alguna cosa con él, ¿verdad? Todavía podemos llevarlo a sala de operaciones y el paciente está agonizando. Todavía podemos ponerle estos otros medicamentos y el paciente está agonizando. Entonces, no tendría sentido que yo utilice estos recursos tratando de mantener un proceso vital que está llegando a su final, cuando lo mejor es que yo aprenda a acompañar al paciente en esa etapa final de la vida. Otro punto es el tiempo previsto de supervivencia. Por supuesto, ninguno de nosotros como médicos puede garantizar cuánto tiempo va a vivir un paciente. Eso solo en las películas, ¿verdad? Nosotros no podemos decir tiene 3 semanas de vida o 6 semanas de vida a ojo de buen cubero. Eso es imposible. Existen algunas escalas o existen algunos síntomas que nos dan como la luz roja o la luz verde que nos puede indicar en un momento dado cuando el paciente está avanzando hacia esa etapa final de vida. Pero antes de ese punto o de ese momento, nosotros no podemos hablar de tiempos. Sin embargo, cuando yo veo esos síntomas, cuando las escalas me avisan de alguna manera que el paciente está llegando a esa etapa final de vida, ¿qué sentido tendría que yo me encarnice con mi paciente o me obstine en querer seguir dándole tratamientos cuando lo que debo de hacer es ayudarlo a morir lo más tranquilo y cómodo posible, sin sufrimiento? Luego también tenemos que tomar en cuenta las implicaciones físicas, emocionales y sociales que lleva consigo la decisión para el paciente y la familia. En medicina paliativa se habla de un concepto que es el de dolor total, y es evaluar el dolor total en cuanto al dolor físico, el dolor emocional,
el dolor espiritual que pueda tener un paciente y el dolor social. Esto involucra la situación de convivencia con los miembros de su familia, ¿sí? El estado en el que el paciente pueda estar en relación con sus creencias, el impacto emocional que tiene todo el proceso de la enfermedad o todo lo que ha vivido a lo largo de esa enfermedad, ¿verdad? Y por supuesto, pues toda la sintomatología que pueda presentar. Eso tiene un gran impacto y vale la pena escuchar y tomarlo en cuenta a la hora de tomar decisiones con el paciente y con la familia. Vuelvo a repetir, hay que analizar caso por caso, ¿verdad? Todo paciente tiene derecho a una muerte apacible, digna y en su momento, ¿sí? El momento de la muerte de una persona no puede estar en manos de los médicos. No deberíamos de ser nosotros los que decidamos si desconectamos o no desconectamos, si le damos o no le damos más tratamiento a un paciente, ¿sí? Todos los síntomas que nos avisan que la muerte es inminente deben de ayudarnos a nosotros para que acompañemos a ese paciente en el buen morir. Pongo otros ejemplos. Y pongo esto porque pues son los que salen en la prensa, ¿verdad? La lenta agonía de los famosos también la padecen los ciudadanos comunes, ¿verdad? Pongo acá el caso de Gustavo Cerati, que estuvo 4 años en coma, ¿verdad? Conectado a una máquina con una muerte cerebral, ¿sí? Encarnizamiento terapéutico. Pongo el caso de Mandela, que aunque en la noticia publicaban 48 horas de agonía, en realidad estuvo 181 días en agonía, ¿sí? Conectado a una máquina y probablemente sufriendo. Y la tercera, el famoso Chávez, ¿verdad? Que hay fotografías cuando va y viene a Cuba con un cáncer terminal ya metastásico, pudiendo él haber pasado sus últimos días en casa con su familia, pues optaron por continuar prolongándole la vida, ¿verdad? Entonces, este tipo de situaciones la viven a diario muchos de nuestros pacientes, ¿verdad? El punto es que tenemos que aprender a respetar el proceso, el momento y la etapa de morir. Si se ha hecho lo médicamente posible, nuestra conciencia debe de estar en paz, porque hemos dado todo lo que teníamos como médicos, nuestro conocimiento, la práctica, la experiencia, para poder atender adecuadamente al paciente, ¿sí? Si se tiene conciencia de que no hay algo más que pueda prolongar la vida, no tiene sentido que intentemos seguir prolongando la vida. Si ya lo probamos todo, ya topamos y no hay ninguna otra cosa que garantice que ese paciente va a vivir, no debemos de encarnizarnos en querer tenerlo vivo. La obstinación terapéutica se enfrenta con la muerte e intenta retrasar lo irretrasable. Y prolonga la vida no dejando morir en paz al paciente. Hablemos ahora de eutanasia, que está muy de moda ahora, ¿verdad? Quiero poner en claro 2 conceptos también. Eutanasia se refiere a terminar la vida humana por medios indoloros con el propósito de poner fin al grave sufrimiento físico de un paciente. Suicidio asistido, poner al alcance del enfermo los medios necesarios para su suicidio. ¿Cuál es la diferencia? En una lo hago yo y en el otro le estoy proponiendo a él todo lo necesario para que él lo pueda hacer, ¿verdad? El médico debe reflexionar, ¿qué está haciendo la sociedad para que alguien pida que lo maten? Si yo les preguntara aquí, ¿quién de ustedes se quiere morir? Lo más seguro es que ninguno. Aunque tengan un padecimiento grave, ninguno se quiere morir, ¿sí? Y si alguien pide morir, es porque está sufriendo por el dolor, en cualquiera de sus acepciones del término de dolor total que les mencionaba. Entonces, si yo le ofrezco una solución a esa persona y puedo aliviarle el sufrimiento que tiene, lo más probable es que si le vuelvo a preguntar si se quiere morir, me va a decir que no, ¿verdad? Porque quiere aprovechar los últimos días de su vida para poner las cosas en paz, cerrar círculos, como dicen los psicólogos, o de repente poder hacer aquellas cosas que no había podido hacer, ¿verdad? Entonces nadie de primera instancia se quiere morir. ¿Por qué lo está pidiendo? Pues ya les mencionaba, ¿verdad? El sufrimiento puede ser muy grande en cualquiera de las 4 esferas y eso obliga a alguien a pedir morir, ¿verdad? Y la otra pregunta clave es, ¿qué está dispuesto a hacer el médico por su paciente? ¿Sí? La frustración para el médico puede ser muy grande. Nos enseñan a salvar vidas y entonces nos resistimos a ver morir a alguien, ¿sí?
Entonces, aquí el reto para el médico es estar dispuesto a comprender que como médico tiene límites, ¿verdad? Y que se debe de enfocar también en esa etapa de la vida final y poderle dar a su paciente la mayor atención posible para que pueda tener una muerte digna, ¿verdad? Digna en el buen sentido de la palabra. Hoy se habla de muerte digna para poder permitir el uso de la eutanasia y no necesariamente van de la mano. Quiero clarificar también algunos problemas con el significado de eutanasia y principalmente porque hay un problema semántico. Primero, hablamos de eutanasia voluntaria, que es la que pide el enfermo y es la única que se podría considerar si el enfermo lo pide, ¿verdad? Eutanasia involuntaria, nadie la ha pedido y por consiguiente no se puede considerar y ni hay que pensarla porque entonces nos convertiríamos en asesinos, ¿sí? La eutanasia activa, el profesional de la salud hace algo para acabar con la vida de su paciente. La eutanasia pasiva no existe. Se puede transformar en obstinación terapéutica. En cuanto a esto, cuando se decide no hacer algo porque pone en riesgo al paciente en estado final de vida, no estamos hablando de eutanasia. Si yo digo, ya no más, no voy a hacer algo más ahorita a este paciente porque ha llegado a su etapa final de vida, eso no es eutanasia pasiva. Por eso decía que el término no existe, ¿sí? Simple y sencillamente yo estoy dejando que la enfermedad pueda seguir su curso, ¿verdad? Si se decide no hacer algo porque no beneficia al paciente, no muere por consecuencia de la decisión, muere por la gravedad de la enfermedad que sigue su cauce natural, ¿verdad? Y eso es bien importante que como médicos lo entendamos, porque a veces nos pican las manos por hacer algo porque sentimos que si no hacemos algo estamos matando al paciente. Y tenemos que ponernos el chip de también pensar que así como asistimos a la vida cuando nace un niño, también tenemos que asistir a la muerte de nuestro paciente cuando está llegando a su etapa final. Sigo aclarando términos. Eutanasia directa. Hago algo que acabe directamente e inmediatamente con la vida. Eutanasia indirecta. No buscada, pero que indirectamente puede causar la muerte. No existe, ¿sí? Todo procedimiento médico lleva complicaciones. En ningún momento, cuando un médico toma una decisión, está pensando en que va a causar la muerte. Que hay efectos secundarios, todos lo sabemos, ¿verdad? Y esperamos que el paciente tenga la menor posibilidad de efectos secundarios, pero en ningún momento tomamos decisiones en las cuales sabemos que el que va a salir perdiendo es el paciente. Entonces, esta eutanasia indirecta no existe. Existe el principio de doble efecto. Puedo poner un ejemplo, la sedación paliativa. La finalidad no es acortar la vida, sino aliviar el dolor y el sufrimiento del paciente. Un efecto secundario no deseado es éticamente válido en el caso de la sedación paliativa porque la finalidad era proveer alivio y no provocar la muerte. Que a consecuencia de las dosis de medicamentos que estoy utilizando, esto genere algún desbalance en el paciente, eso me puede pasar con cualquier fármaco, ¿sí? Pero no estoy yo buscando como primicia matar a mi paciente. Estoy tratando de aliviarlo. Todo acto médico conlleva un riesgo, como les decía. Y la línea que divide esto, ¿verdad? Es muy fina, pero es muy clara. La sedación paliativa es un tratamiento médico con base científica y con indicaciones específicas. Y una de las principales indicaciones es esta: síntomas o varios síntomas refractarios a todo tratamiento. Por consiguiente, antes de pensar yo en una sedación paliativa, quiere decir que ya evalué a mi paciente, ya intenté con todo tratar de aliviar sus síntomas, el sufrimiento que tiene, y no lo logré, ¿verdad? Entonces, debo de buscar la ayuda necesaria, hacer las consultas respectivas para ver si hay algo que de verdad pueda aliviar a mi paciente. Si no lo encuentro, eso ya se toma como un síntoma refractario y eso me habilita a mí para poder aplicar una sedación paliativa. ¿Cuáles son las diferencias entre sedación paliativa y eutanasia? Ya les decía que hay una línea muy finita que las separa, pero es muy clara. En cuanto a la sedación paliativa, mi intención es disminuir la conciencia para evitar el sufrimiento de mi paciente. En la eutanasia es acabar inmediatamente con la vida del enfermo.
En cuanto al procedimiento, para una sedación paliativa yo voy a utilizar la dosis mínima para conseguir el efecto deseado. En la eutanasia voy a utilizar la dosis máxima y letal para un efecto inmediato. En cuanto al resultado, en la sedación paliativa puede ser reversible y el paciente duerme, está sereno y tranquilo. Y en algún momento yo puedo revertir mi sedación y que el paciente recupere conciencia, ¿sí? Y poder verlo de alguna manera si los síntomas persisten o no y continuar adelante, ¿verdad? En la eutanasia no hay un proceso reversible porque lo que yo quiero es provocar la muerte del paciente. Entonces la línea es muy fina entre eutanasia y sedación paliativa, pero son bien claros los criterios y los puntos que la hacen válida, ¿verdad? Por consiguiente, cuando se habla de eutanasia voluntaria, activa y directa. Los otros conceptos confunden a las personas, ¿verdad? Entonces, eso es algo que debemos de llevarnos bien claro. Ahora, hay opciones para la eutanasia antes de estar pensando en legalizarla, ¿verdad? Antes de meternos a pelear que sí, que haya una ley para la eutanasia y todo esto, hay opciones con las cuales podemos brindar a nuestros pacientes alivio y ayuda. Y dentro de esas están los cuidados paliativos, manejo de síntomas adecuadamente, atención en el domicilio. Si yo pregunto dónde les gustaría morir, si en el caso que tuvieran ya el momento propio de morir, ninguno me diría que en un hospital, ¿verdad? La mayoría querría morir en su casa acompañado de su familia, ¿verdad? Entonces, existe la atención en el domicilio para el final de la vida. Hay un movimiento que se conoce como hospice. Cuando en casa no tenemos los medios adecuados para poder acompañar al paciente a morir, estas instituciones brindan los cuidados como en una casa, ¿verdad? Donde pueden estar las familias y funcionan entre una especie de hospital y casa, brindándole toda la comunidad que el paciente puede tener en casa con los cuidados médicos y de enfermería adecuados, ¿verdad? Se pueden generar escuelas para cuidadores, sobre todo porque al cuidador principal hay que cuidarlo, valga la redundancia, de que no se agote, no se canse, no se frustre, ¿verdad? Y existen voluntariados que se pueden promover de personas que quieran cuidar enfermos y acompañarlos en un momento dado. ¿Cuál es el reto? Diseñar políticas de salud para la atención paliativa. Los cuidados paliativos son derechos de todos y se los pongo en grande porque en algún momento alguno de nosotros los va a necesitar. Para esto necesitamos buscar una ley de estupefacientes que no tenemos en Guatemala. Si alguno de nosotros como médicos nos encuentran con una caja de morfina, probablemente nos detiene la policía, ¿verdad? Porque tenemos que justificar por qué andamos con una caja de morfina. Igual le puede pasar a nuestros pacientes. Entonces, la ley de estupefacientes. Una ley de voluntades anticipadas puede ayudarnos a conocer qué es lo que quiere nuestro paciente. Ya de por sí, si estamos llevando el acompañamiento de nuestros pacientes, sabemos qué es lo que quieren al final de la vida, pero no tenemos una ley que nos apoye y nos ampare para poder hacer valer ese derecho de autonomía del paciente. Programas de cuidado paliativo domiciliario. Programas de protección al adulto y al enfermo crónico, al adulto mayor y al enfermo crónico, ¿verdad? ¿Cuántos ancianos hay que están abandonados en casa y que nadie se preocupa ni los atiende adecuadamente? ¿Y cuánto enfermo crónico hay por ahí que nadie le presta la debida atención y el debido cuidado? Incluir los cuidados paliativos en el pensum de la carrera de medicina y de psicología, importantísimo, ¿verdad? Ya es una especialidad médica en muchos países y deberíamos nosotros de tener ese acercamiento desde el pregrado. Implementar la especialidad de medicina paliativa como parte de una maestría aquí en Guatemala para que también hayan más médicos que se formen en esto y puedan brindar un mejor servicio a sus pacientes. Entonces, si se dan cuenta, antes de estar pensando en que si aprobamos o no la eutanasia, hay un montón de cosas que podemos hacer antes en beneficio de nuestros pacientes. El médico debe de reflexionar en que nadie se quiere morir, ¿verdad? Y si tu médico te trata mal, ¿cómo no vas a pedir morirte, verdad? Si él, que tiene supuestamente la solución a tus males, no te está ayudando, pues ¿qué hacemos, verdad? Por tanto, para nosotros como médicos la responsabilidad es informarnos, formarnos y humanizarnos, ¿verdad? Existe el informe Remelink y la pendiente resbaladiza que surge a raíz de todo esto de la
aprobación de la eutanasia en algunos países. Y resulta que en 1991 el fiscal general de Holanda, Jan Remmelink, pide un informe sobre los casos de eutanasia. En ese tiempo era ilegal en Holanda la eutanasia y para su sorpresa descubre que se practicaban 3.200 eutanasias, no estaba aprobada todavía, ¿verdad? 1.000 de ellas sin consentimiento explícito del paciente. ¿Cómo así, verdad? ¿Qué pasa si alguien toma la decisión por otro, verdad? Si alguien decide por cada uno de nosotros que ya pues hacemos estorbo o yo qué sé y que nos debemos de morir. Esto se refiere a la pendiente resbaladiza. Y la pendiente resbaladiza no es más que un proceso que señala con certeza las consecuencias previsibles y evitables que se producirán en el caso de liberarse algunas prácticas en contra de la vida y la dignidad del ser humano. Y voy a poner algunos ejemplos. La Organización Mundial de la Salud publicaba que aumenta el maltrato a las personas de edad, ¿verdad? Y afecta a 1 de cada 6 ancianos, ¿sí? Es bastante. En Japón, el ministro de Japón decía que se den prisa y que se mueran porque estamos pagando con nuestros impuestos el mantener a estos ancianos. Entonces, aquí estamos abriendo una puerta para eutanasia decidida por alguien más, ¿verdad? No por el paciente. Un profesor universitario egipcio defiende el asesinato de niños abandonados de la calle porque son un estorbo para la sociedad. El alcalde de Torremolinos, en España, dice que los discapacitados son un estorbo en sus casas. ¿Y por qué dice eso? Tal vez para la familia no es un estorbo, ¿verdad? Pero es una manera de decir que con los impuestos de los ciudadanos estamos manteniendo vidas que no son útiles. Una manera muy sutil de empezar a vender la posibilidad de abrir la eutanasia como un medio, ¿verdad? Que no necesariamente es válido. Encarnación de Hitler. Vuelvo a Holanda, que es el país que fue uno de los primeros en aprobar la eutanasia, y para que veamos un poquito de las consecuencias que ha tenido eso, ¿verdad? Entonces, Holanda condena a un médico que practicó eutanasia por cansancio de vivir. El paciente llegó y le dijo, estoy cansado de la vida, máteme. Y el médico le dijo, sí, ok, con gusto, lo mato. Polémica en Holanda por la muerte asistida de una ciega. Es que el no ver, el no disfrutar todo el paisaje, no lo soporto, máteme. Suiza facilita suicidio asistido a una mujer agobiada por su físico. O sea, no le gustaba cómo era y por eso pidió eutanasia. No tiene nada que ver, ¿verdad? Bélgica también fue uno de los segundos países en aprobar la eutanasia. Y pues sale esta cosa, ¿verdad? La eutanasia entre presos a debate. Un preso que tenía cadena perpetua, como a los 20 años de estar preso, decide que está cansadísimo, que se siente psicológicamente afectado por lo que está viviendo en la cárcel y pide la eutanasia. Y para sorpresa de todos, el gobierno, la ley y todo lo aprueban. Y entonces les viene esta problemática. 15 presos belgas piden la eutanasia tras la autorización de un caso, ¿verdad? No es necesaria la eutanasia en estos casos. Son gentes que están cumpliendo una condena, ¿sí? Y que no deberían de ser sometidos a una eutanasia. ¿Qué dice el Ministerio de Salud en Holanda a raíz de estas noticias que se publican? La exclamación fue, ¿cómo han cambiado las indicaciones de eutanasia? Y miren en lo que se ampara el ministro. El texto de la ley no ha cambiado, pero ha evolucionado la forma en que los médicos entienden la eutanasia. O sea, que se han vuelto criminales los médicos para el ministro, ¿o qué pasó ahí? ¿Verdad? Si la ley es clara. Por consiguiente, se confunde cada vez más a la población. O sea, cualquiera que se sienta incómodo con su vida puede pedir eutanasia. ¿Y cuál era el principio de la eutanasia? En aquellos pacientes que están al final de la vida, ¿verdad? ¿En qué final de vida puede estar una mujer que no le gusta su físico? ¿No sería más prudente ofrecerle ayuda psicológica? ¿Verdad? ¿Cuál es el riesgo preocupante de todo esto que hablamos? La imagen pública del médico, ¿sí? Deterioro de la confianza. ¿Tengo un médico que me va a ayudar a bien morir o tengo un verdugo que me va a matar a la primera que pueda? Hay una crisis sin precedentes en la historia de la medicina.
Que un médico sea capaz de acabar con la vida de un paciente significa un cambio conceptual, filosófico inmenso, catastrófico para la profesión y para los enfermos. En Holanda, aunque la ley obliga al médico a notificar el número de eutanasias practicadas, el 50% de los médicos no lo hacen. Es decir, en Holanda, que es permitida la eutanasia, si yo me dedico a practicar la eutanasia, no tengo ningún conflicto con la ley. El único requisito es que yo lo reporte. O sea, si lo hago, no me van a meter presa. Pero aún así, el 50% no notifican. ¿Por qué? Porque no quieren que el resto de pacientes sepan que practican la eutanasia. Porque eso implicaría que les pierdan la confianza en la práctica médica. O sea, el médico es consciente que la eutanasia no es un acto médico propio, ¿verdad? Y sin embargo, se presta a ello. Y esto es lo que yo quería compartir con ustedes, ¿verdad? Y termino con las palabras del profesor Marco Gómez Sancho, que él dice, si un paciente solicita la eutanasia porque sufre intensamente, la responsabilidad será de los profesionales que no suministran los cuidados necesarios para evitarlo y de los poderes públicos que no han sido capaces de establecer la normativa necesaria para garantizar dicho cuidado a todos los ciudadanos. Gracias.